Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informarles, para opinarles, para enmarcarles las cuestiones de actualidad que hay que conocer. Y todo ello con dos principios, la valentía y el rigor, y dentro de un tono, de un ambiente general de libertades, porque si no, estarían ustedes en otra Telepedro, y esto no quiere ser ni va a ser nunca una Telepedro más. Lo notarán por el sabor de las informaciones. Empezamos hablando de salud, porque ya saben que el control de los niveles de azúcar en sangre se ha convertido en el gran pilar de la medicina preventiva. Don Adolfo Albistur, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Xavier, lo has dicho genial porque es así, es decir, ese control es importante, porque la gente se pregunta, oiga, ¿yo puedo saber si soy diabético? Pues mira, es que la diabetes, cuando ya da algún síntoma, que suele ser síntomas, pues imagínate que no te sacias de comer, que tienes mucha sed, que vas a orinar mucho, que tienes mareos, ya es porque llevas bastante tiempo con los niveles de glucosa descontrolados, ¿no? Entonces, realmente la manera de saber cómo va mi glucosa en sangre es midiéndola. Se puede medir a través de una analítica, que se hace, pero la analítica a lo mejor en ese momento tú estás bien, porque oye, te has levantado por la mañana, no has desayunado, te vas a hacer una analítica y da bien. Pero a lo mejor durante el día estás en unos niveles que no son los adecuados. Con lo cual, para saber eso sí que tenemos que tener ya un control ya más nuestro, más exhaustivo. El control que normalmente se ha tenido hasta ahora es un glucómetro que hay que pincharse con una lanceta, con lo cual tienes que estar sacando sangre y la mayoría de la gente no lo hace, incluso los que son diabéticos lo hacen a lo mejor una vez al día, que no es suficiente, pero ahora ya con esta maravilla, con este invento, que además me gusta decir que es 100% español, Sevilla, Hospital Virgen del Rocío, doctor Antonio Pupo, ingenieros biomédicos, 6.000 personas que han probado para haber dado con algo que es realmente una innovación en el mundo de la medicina, de la prevención, como bien has dicho, y del control de las personas que ya saben que son diabéticas. Simplemente es colocar un dedo, te una instalas aplicación. en el móvil una aplicación. Eso es. Y cuando le das al cacharrito al dedal Eso mágico, en unos segunditos, traslada la información a la app y la guarda. eso es. Muy La importante. guarda, te hace tus controles, tus gráficos, para que lo pueda ver un médico, para que lo pueda ver un familiar. Imagínate que tenemos una mamá que ya es mayorcita, que el médico dice, se tiene que controlar el azúcar, y está ahí, la mujer se pincha, no se pincha, la molesta. Bueno, pues tenemos la aplicación y nosotros en nuestro propio móvil podemos también verla, y así sabemos cómo está nuestra mamá, mamá, póntelo ahora antes de comer. Y de esta manera, de verdad que es una manera muy sencilla, muy cómoda, y sobre todo que lo que va a hacer es que realmente controlemos la glucosa, y en el momento que aparezca esa diabetes, me gusta decir que hay 1.600.000 personas que decís, yo no soy diabético, a lo mejor sí, a lo mejor no, ojalá no, pero es que los hay, ¿no? Pero Entonces, sobre todo para todos aquellos que saben que tienen diabetes tipo 2, esto es la octava maravilla, porque ahora depende de la facilidad el que se hagan la prueba de si su glucosa en sangre es correcta y no, sin manchar, sin incomodar, de una manera discreta, en comida, fuera de casa, donde sea, y de hacer pedagogía, porque aquí ves si ese deporte que te dicen que es fundamental, pues actúa sobre tus niveles de azúcar en sangre o no. sí, hay muchas personas, Xavier, que las vemos correr, incluso gente joven, ¿no?, que se mide todo. ¿Por qué? Porque es bueno saberlo cuando te está dando un pico de azúcar alto, un pico de azúcar bajo. Hay veces que tú estás corriendo y te mareas, puede ser la tensión, que te la estás viendo, el pulso, lo que sea, pero también puede ser el azúcar que te está bajando, ¿no? Entonces también es muy conveniente para ellos. Como esto es llevarlo y en un momento te lo pones, segundo lo ves y ya lo sabes, con lo cual yo creo que pedagógicamente, como bien has dicho, está genial. Hay que decir que lleva, aunque tú veas un aparatito, bueno, este aparatito pues no es un pulsosímetro, lleva mucha inteligencia, lleva una óptica con unos algoritmos que son muy estudiados y muy trabajosos. La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Eso es. Entonces, todo esto hay que valorarlo, porque hay veces que la gente dice, oye, me parece un poquito caro, ¿no? Bueno, yo les digo que todo el sistema de diabetes, las tiritas valen 60 euros, un glucómetro vale no sé cuánto. O sea, quiero decir, esto una vez que lo has pagado, que tampoco es tanto, una vez que lo has pagado, ya está, para toda la vida. Es decir, que realmente es una pequeña inversión que haces al principio, pero es que ya vas a tener esa tranquilidad de que tú o cualquier persona se puede estar midiendo el azúcar. Ventajas para nuestros telespectadores. Pues bueno, mira, una es el servicio de telemedicina. Podemos llamar a un médico, una videollamada con un médico, para que nos diga cualquier duda que tengamos. Y como te ve,
te lo va a explicar mucho mejor. Y luego también os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hacemos el programa, para que tengáis un libro, pues bueno, que lo disfrutéis y veáis qué 10 historias más bonitas. Hay un teléfono, tenéis en pantalla ese 900-730-101, llamad, podéis llamar ahora nos vamos a coger la llamada, os la devolvemos y sobre todo vamos a medirnos la glucosa siempre que queramos, sin dolor y sin pinchazos. Sin dolor y sin agobios, ¿eh? Eso porque es. el otro era un poco agobiante, el sistema tradicional. Don Adolfo Albistur, un placer tenerte. Gracias, Xavier. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer, de verdad. Quizás una de las noticias más tristes del día haya sido ese accidente bastante estúpido, por cierto, del cayuco en el puerto de la Restinga, en la isla del Hierro. 7 muertos, todas mujeres, 3 de ellas menores. Hay un bebé desaparecido. Estaban a tan solo 5 metros de tomar tierra en el puerto cuando se han puesto, la mayor parte de los que iban en ese cayuco, 180 se calcula, se han puesto de pie y han hecho que el cayuco volcara. Y en las aguas del puerto, por cierto hay que decir que los serreños se han portado fenomenal porque muchos se han arrojado al agua a intentar ayudar, a salvar o lo que fuera, ¿verdad? Pero no han podido evitar esta tragedia, como les digo, 7 muertes confirmadas, gente hospitalizada, en fin, un verdadero desastre lo que se ha producido en el puerto de la Restinga, en la isla del Hierro, hoy con la tragedia del cayuco volcado, cuando ya se sentían a salvo, cuando ya estaban a 5 metros del muelle. Pues ya ven, a veces la vida tiene cosas tan amargas como esta. Bueno, y hoy queremos hablar y a fondo de que se cumple un mes del apagón. Se cumple un mes del apagón, no sabemos todavía qué lo produjo y todos los flashes que nos manda el gobierno nos van aturdiendo. Primero que era un ciberataque, luego que la culpa desde luego no era de las renovables, si acaso de las nucleares, ya ves tú por qué. No hemos aclarado nada en este mes que hace del día que nos quedamos todos en negro y que desempolvamos las radios de pilas y desempolvamos las velas, que no sabíamos ni dónde las teníamos guardadas, ¿no? Nadie garantiza, eso sí, que esto no pueda volver a pasar. Pero se ve, por el coste de la electricidad, ya lo irán notando, que ahora ya somos más prudentes. Ahora ya hay más centrales de ciclo combinado que actúan en el mix energético, se ha elevado la aportación de las nucleares, en fin. Alguien no quiere que volvamos a tener problemas. Y desde luego avanza una tesis de la que les tengo que hablar más detenidamente, que es la tesis que yo les he contado aquí. Desde el primer momento, alguien decidió quitar energía de las fuentes que tradicionalmente aportan, como la nuclear o como las centrales de ciclo combinado, y darle a la manivela de la aportación fotovoltaica, de las granjas solares, a extremos que coincidieron, no voy a ser mal pensado, con el irnos a negros, con el blackout del sistema eléctrico de toda la península. Se libraron en las islas Canarias y Baleares y se libraron en Ceuta y Melilla, pero los peninsulares incluso arrastramos al apagón en Portugal, que nos tienen una buena los portugueses con este asunto. Marien Vallejo nos va a contar ahora lo relevante de este mes de impasse que no se ha cerrado todavía. Se cumple hoy un mes del apagón que dejó totalmente incomunicada a España. Eran las 12:33 de la mañana cuando todos nos quedamos sin luz, sin internet y sin móviles. Un mes después seguimos sin conocer las causas exactas de ese apagón. El gobierno por ahora ha descartado el ciberataque. En una comparecencia, la ministra para la Transición Ecológica situó el origen del apagón por una pérdida de generación en 3 provincias en concreto, en Granada, en Sevilla y en Badajoz. Se sabe que 30 minutos antes se produjeron 2 oscilaciones en el sistema eléctrico europeo. Ahora el gobierno investiga si esas oscilaciones tuvieron algo que ver. Esa es la poca información que tenemos después de un mes, pero las teorías están cobrando cada vez más fuerza. The Telegraph hace unos días llegó a hablar incluso de un experimento. Fuentes de Bruselas explicaron a este medio que el gobierno de Pedro Sánchez estaba realizando una prueba para comprobar hasta qué punto se podía aumentar la dependencia a las energías renovables. Lo hizo supuestamente para ir preparando a España para el cierre de las centrales nucleares previsto para el año 2027.
Además, en este artículo se añade también que no fueron solo los famosos 5 segundos de los que habla el Ejecutivo, en los que desaparecieron 15 gigavatios. Aquí se habla de una serie de grandes y graves oscilaciones en la tensión que comenzaron días antes y que las 2 horas previas al apagón superaron incluso los niveles de emergencia. Esta, aunque no está confirmada, es la única razón que podría explicar lo que sufrió España el pasado 28 de abril. Además, todo podría cuadrar al conocer que al día siguiente a ese apagón el Gobierno tenía agendado una reunión con inversores en energías renovables. Con motivo de esa reunión, Pedro Sánchez podría haber encargado al Ministerio de AGESEN que aumentase las energías renovables a modo de demostración, algo que de confirmarse sería muy grave. El Gobierno por ahora sigue sin conocer las causas y muchos se preguntan dónde estaban en ese momento. ¿Y usted sabe dónde estaba a las 11:30? En el centro de control de Red Eléctrica. ¿Sabe usted dónde estaba a las 2? En el centro de control de Red Eléctrica. ¿Sabe usted dónde estaba a las 4? En el centro de control de Red Eléctrica. Estaba donde tenía que estar. Un dato que llama la atención, sobre todo si recordamos que el apagón fue 1 hora después. ¿Qué hacía entonces la ministra en Red Eléctrica cuando España todavía funcionaba con normalidad? ¿Sabía lo que iba a pasar o no? Ella, lejos de dar explicaciones, aseguró simplemente que se había equivocado al decir la hora. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el gabinete de prensa de Red Eléctrica para poder conocer la hora exacta a la que llegó la ministra ese día. Al hablar con ellos por teléfono nos han pedido que solicitásemos esa información a través de un correo. La respuesta ha sido que nos debían directamente al Ministerio para la Transición Ecológica para poder conocer así esa información. El Gobierno a día de hoy sigue negando que el exceso de renovables fuese la causa del apagón, tampoco que fuese ningún experimento, y aseguran que siguen investigando para conocer exactamente qué ocurrió ese día. Ya saben que la tesis del experimento la ha puesto de moda The Telegraph, que es un periódico británico. Aquí se la hemos contado 20 veces antes durante este mes, y es que alguien ordenó a alguien que redujera la aportación de unas energías y aumentase la de otras, y eso coincide pues en el tiempo de manera inapelable. En el momento del apagón, las nucleares aportaban apenas un 6%, que es mucho menos de lo que suelen hacer. Bien, hoy la ministra Agesen negaba que hubiera habido un experimento, que es como lo titulaba el diario británico. Que no fue un problema de las renovables. La Agencia Internacional de la Energía, expertos, los verdaderos expertos, señoría, dicen alto y claro, suceden en todas partes del mundo, el mundo desarrollado, incluso con mix energéticos fósiles, situaciones como las que hemos vivido en nuestro país. Y culpar a las renovables es una aproximación extremadamente vaga. Pero además, insisto, niego, es falso, tajantemente falso, que el Gobierno estuviese haciendo ningún experimento. Eso ya veremos. De momento, Beatriz Corredor, aquí sí que hay un cambio. La presidenta de Red Eléctrica ha cogido la lanza y ha empezado a emprenderla contra las compañías eléctricas. Lo que se ha visto, dice, en los datos exclusivos de Red Eléctrica Española es que algunos generadores convencionales tenían ese día unos parámetros de control de tensión por debajo de los establecidos por la norma. Es decir, fueron las energías convencionales, dice ella, las que no controlaron la tensión correctamente. Hombre, es un poco raro, porque es que esa gente trabaja cada día con esto. Y digo yo que algo deben saber de lo suyo. Pero bueno, yo no soy una autoridad en el tema, lo que sí estoy harto de que me mareen con explicaciones que no se sostienen ni 24 horas. Todas, desde lo del ciberataque, todo ha sido bulo tras bulo tras bulo. Y nadie asume responsabilidades ninguna. Por eso le he pedido a don Javier Peón, que es experto en energía y que fue uno de los miembros de la Comisión Nacional de Energía años atrás, que nos ayude a tratar de distinguir entre lo que es mentira y lo que es cierto. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, le pido opinión sobre el origen del problema. ¿Qué nos llevó a la oscuridad? Bueno, en este tema se está manejando bastante desinformación, pero sobre todo por parte del Gobierno. Entonces, mi opinión, que es la opinión de un experto en regulación y que para las cuestiones más técnicas, lógicamente, sigo el criterio y escucho el criterio de los especialistas de cada tema concreto técnico, pues mi opinión coincide con la mayoría de los expertos independientes. De ahí se produjeron una concurrencia de circunstancias, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es procurar no confundir a la gente, ¿no? Porque yo he escuchado ahora mismo a la ministra
afirmar que esto ocurre en muchos países, que es muy habitual. Es absolutamente falso. O sea, un apagón sistémico total de toda la península ibérica con la dimensión de afectar a 60 millones de consumidores no ha ocurrido nunca. Igual en algún país tercermundista, ¿no? Pero en ningún país desarrollado como es España. Segundo, culpar a las renovables. Nadie está culpando a las renovables. Se está culpando a una mala operación y a una mala regulación para introducir tanta renovable como tenemos en España, que es una bendición tener tanta renovable, como el sistema pueda permitir. Entonces, si tenemos mucha renovable que nos da energía barata, además propia, que nos evita importaciones de crudo, nos evita emisiones, toda la energía renovable que podamos tener, toda la máxima que podamos, la podemos integrar en el sistema, magnífico. Pero el problema es hasta qué punto el límite en el que se podía utilizar la disponibilidad de renovables se ha sobrepasado de manera muy imprudente. O sea, hablamos no de que es una culpa de las renovables, es una culpa de operación y de regulación, que igual no se estaba haciendo prudentemente. Algunos técnicos dicen que eso hubiera exigido hacer determinadas cosas que aún no están hechas. Exactamente, es la propia red eléctrica. Red eléctrica desde el año 2019, lo ha denunciado el diario .es, poco sospechoso de ser contrario al gobierno. Ha denunciado que desde el año 2019 Red Eléctrica estaba demandando una serie de reformas de procedimientos para que entrara más energía renovable en el sistema y que el responsable de aprobar esos nuevos procedimientos no lo ha hecho desde el 2019. Claro, la matización es que Diario.es, como el gobierno, como la ministra, acusan al regulador independiente, a la CNMC, antigua CNE, a la que llegue a pertenecer, acusan al regulador independiente de que es el responsable de regular el 100%, dijo la ministra, en el 100% competente de regular la tensión. Entonces, Red Eléctrica acusa de que hay problemas de tensión porque hay muchas renovables, que lo venía advirtiendo. Y la ministra dice que eso es competencia de la CNMC. ¿Está diciendo la verdad la ministra? Pues yo entiendo que no. Claro, porque la competencia de regular la tensión, no es 100% de la CNMC, es parte de responsabilidad también del gobierno y de la propia ministra. Entonces se confunden los temas, se mezclan, para al final no ir a la auténtica causa del problema. Entonces, la tensión, los problemas de tensión son una cosa, es como en un ejemplo, a ver si consigo explicarlo con un ejemplo. Yo puedo tener en una casa un pavimento con gasolina hasta el tobillo. Y yo puedo investigar, una vez que se ha desatado un incendio, si la ignición de ese pavimento lleno de gasolina fue una cerilla, fue una chispa de un electrodoméstico, fue una vela. Bien, la ignición es problema de tensión. Pero el problema, la gasolina que hizo que eso reventara, no es la cerilla. Pero es la falta de inercia, la falta de potencia síncrona rodante en el sistema, que es a lo que apuntan la mayoría de los técnicos independientes. Claro, pero ¿qué nos lleva al desconcierto? Nos lleva al desconcierto que, bueno, este país está lleno de interrogantes sobre por qué tiene que ser una exministra socialista la presidenta de Red Eléctrica Española, por poner un ejemplo. Yo a esta señora, Beatriz Corredor, sí que le he oído explicaciones que luego han quedado en nada. Ella llegó a decir que eran problemas de 3 instalaciones fotovoltaicas situadas en el sureste español. Eso se lo he oído yo. De esto ya se ha olvidado. De esto, ahora la culpable son las compañías eléctricas que distribuyen y venden la energía y a ratos pues no sé qué conjuros, ¿no? Claro, pero ese es el problema, que se confunde. Es decir, cuando falta generación en el sur de España, se desconecta generación, es porque ha habido un problema con la tensión. Se ha elevado mucho la tensión en la red y han saltado las protecciones, los plomos de las casas. Se desconectan parques de generación. Pero eso no tiene por qué llevar a un colapso del sistema, se aísla el problema. ¿Cómo se aísla el problema? Con el efecto de la inercia que hay en la red y con el efecto de la frecuencia que hay en la red. ¿Qué es la inercia? Es muy sencillo de entender porque la propia palabra lo dice. Las instalaciones de producción eléctrica síncrona, grandes instalaciones, funcionan con turbinas, enormes turbinas que en marcha generan una inercia, la propia masa de la turbina, y que, aunque levantes el pie del acelerador, la turbina sigue girando por inercia. La frecuencia es la velocidad con la que gira esa turbina. En un funcionamiento normal de un sistema eléctrico,
alteraciones y variaciones de tensión son muy habituales, pero se equilibran fácilmente porque hay una frecuencia y una inercia derivada de la frecuencia que permite reaccionar con rapidez. Eso es como un tren en marcha. Si un tren en marcha va con velocidad, pues girar a un lado o a otro es fácil, pero si pierde velocidad, empujar ese tren hay que aplicar mucha más fuerza. Esto es exactamente igual. La capacidad del sistema para reaccionar, si ha perdido inercia ante desconexiones, es mucho más limitada. No puede sustituir ese suministro que va cayendo y se produce un colapso en cadena. Hay un dato que a mí me parece muy revelador. No se desconectó Baleares. No. Baleares aguantó. ¿Por qué? ¿Por qué no se desconectó Baleares? Baleares perdió, al desconectarse de la península, perdió más potencia síncrona que el conjunto del sistema peninsular y aguantó mejor. ¿Por qué? Porque tenía inercia, tenía frecuencia en su sistema y eso le permitió sustituir rápidamente lo que perdía. Ahí está un poco la demostración de lo que dicen los técnicos independientes. Bueno, mire, yo creo que aquí hay un problema y es que hay 20.000 reclamaciones en marcha, que esto va a costar un dineral el día que se decida quién es culpable de, que incluso puede tener responsabilidades penales el que incurriera en decisiones que nos llevaron a la oscuridad total a todos nosotros. Y eso influye y mucho en todo esto. Y luego es que el país es muy extraño. Hoy mismo hemos visto, en Red Eléctrica Española ha dimitido la directora o la presidenta de la comisión que decide qué nombramientos se hacen en la compañía porque le quieren meter como sea un consejero de Esquerra Republicana. Es decir, que todo lo técnico se supedita a un criterio político. Y ahí es donde la idea del experimento decidido por alguien de la política para quizás demostrarle a Europa que nosotros no necesitamos nucleares, que se pueden cerrar sin mayor problema, pues es la que lleva a muchos españoles a desconfiar de que no haya sido ese experimento de lo político lo que haya inducido el problema en lo técnico y en lo que nos llevó al apagón. Bueno, realmente de Telegraph no es solo de Telegraph. Hoy mismo ABC, un diario nacional, hace una referencia a ese problema también como una instrucción de la Moncloa. Hombre, yo el término experimento, yo no me quedo con la anécdota. El término experimento igual no es el que mejor encaje, ¿no? Pero que desde luego existía una ansiedad desde Moncloa para batir récords verdes, para llegar a los objetivos del 81% del PNIEC con renovables antes del 2030. Y lo dijo el propio presidente Sánchez. Es que lo dijo en una conferencia en enero, que lo apostaban todo al verde. Es decir, que es un reconocimiento de que esa ansiedad existía. Entonces, para llegar a esos récords que se pudo operar por parte de Red Eléctrica de una manera muy arriesgada, según se venían advirtiendo ya, es que se venía advirtiendo ya en el pasado, y si los procedimientos adaptados a esa nueva generación masiva de renovables, eólica y fundamental, probablemente esa manera arriesgada de operar se ha producido. Probablemente sí. Ahora, calificar de experimento una manera arriesgada de operar el sistema, bueno, experimento, a veces habla de procedimientos inestables, hay sandbox que se hacen pruebas, es decir, pero que realmente no se está siendo claro, no se están siendo transparentes, se están apuntando a responsabilidades de quien, como digo yo, es la cerilla, pero no el problema de fondo que impidió apagar esa cerilla rápidamente sin mayores problemas. Eso hace pensar que efectivamente algo se oculta cuando no se da la información con mucha más transparencia, ¿no? Y en esto políticamente ha habido momentos en los que ha aparecido cierta tensión entre Moncloa y Beatriz Corredor. Había quien decía entre bambalinas en Moncloa que esto le costaría el cargo a Beatriz Corredor. Al final han llegado a soluciones, digamos, de compromiso y a echar la culpa, pues en este caso, a las eléctricas. ¿Es justo eso? Bueno, es que no es al final, es desde el principio. Sánchez, su primera comparecencia, muchas horas después del apagón, que esa es otra, que no se han cuantificado ni siquiera los daños, pues lo primero que hizo fue apuntar a los operadores privados, entre los que incluyó a Red Eléctrica. Lo incluyó como operador privado. Cuando al poco tiempo ya todo el mundo supo que Red Eléctrica tiene una participación mayoritaria de la SEPI del 20%, que la presidenta la nombra el gobierno, que incluso la actual es exministra de Vivienda del Partido Socialista, que la mayoría de los consejeros son próximos o incluso afiliados al Partido Socialista. Es decir, que es una empresa que además cumple funciones
de naturaleza pública, asegurar la continuidad y la seguridad del suministro, según la propia ley del sistema eléctrico. Es decir, que no es un operador privado, es un operador que tiene una importancia, la regulación y la participación del Gobierno y del Estado en su día a día absoluta. O sea, es dependiente de lo que el Gobierno decide y hace, es un ¿no? monopolio. Entonces, ese primer argumento, ese cortafuegos, pues cayó enseguida, ¿no? Y entonces luego vino la siguiente. ¿Por qué Red Eléctrica de pronto ahora ya no es un operador privado y ahora de pronto ya parece que no, que los culpables son otros? Pues, ¿quiénes son esos otros? La CNMC. Pues que la CNMC también la nombra el Gobierno. Bueno, la nombra el Gobierno con posibilidad de veto por el Congreso, pero los nombra el Gobierno. Es que además en los años en los que se dice que la CNMC no cumplió con su función, se habla del 2019 al 2022 y ahora hasta el 2024, del 2019 al 2022, el marido de la ministra Rivera era consejero en la CNMC. Entonces están apuntando a la señora Rivera. Y eso lo publica, como digo, diario.es, no son bulos de la ultraderecha, ¿no? Es decir, que hay cosas que están apuntando como una especie de huida hacia adelante, primero a uno, luego a otro, pero es que la CNMC tampoco es el responsable al 100%, como dice la ministra, es el Gobierno, la ministra y en su día secretaria de Estado de Energía la que tiene que dar muchas explicaciones. Bueno, pues aquí algunos juegan a diluir esto, a dilatarlo en el tiempo, a que se nos pase el enfado, ya que tal, pero aquí no vamos a jugar a eso, aquí vamos a estar pendientes de quién tuvo la culpa del apagón en términos claros, para que sepan, por ejemplo, a quién dirigir sus reclamaciones o quién se las tiene que pagar. Esa es otra. Bueno, hay una regulación para el tema de los parámetros de continuidad del suministro. Lo que pasa es que soy abogado y a mí se me ha planteado un interrogante, es decir, bueno, un colapso sistémico de todo el sistema eléctrico español, ¿es un problema de ratio de continuidad de suministro o es un funcionamiento anormal de la Administración? Porque, como digo, es el Gobierno el que tiene que garantizar la seguridad y continuidad del suministro. Entonces, en función de cómo los gabinetes jurídicos puedan plantear las posibles reclamaciones, las indemnizaciones pueden ser multimillonarias y afectar incluso pues, no solo a empresas privadas, sino a la propia Administración del Estado, ¿no? Entiendo. Bueno, don Javier Peón, un placer enorme tenerle en el programa. Muchas gracias por sus explicaciones que nos han ayudado a salir del mundo de la oscuridad. Mira tú por dónde, que eso está muy bien. Vamos a hablar de la Comunidad Valenciana. Quiero que escuchen a Carlos Mazón, a su presidente, que agradece pues, a Vox los presupuestos de los que ya dispone la comunidad para atender el problema de la Dana y presume de ser la única comunidad con gobierno en minoría que tiene presupuestos. Le manda un dardo envenenado a Sánchez que, como saben, no los tiene. Vamos a convertir en el primer gobierno en minoría de España con presupuestos aprobados. Nos vamos a convertir en un gobierno que afronta la reconstrucción de primera mano y dando la cara y dando respuesta con presupuestos aprobados. Quiero agradecer también la actitud de Vox durante todo este tiempo. Se ha convertido en el único partido del arco parlamentario en la Comunidad Valenciana que ha intentado y que ha estado a la altura de las circunstancias, que ha querido que tengamos presupuestos, que ha querido que tengamos presupuestos de la reconstrucción. Bueno, y el Grupo Europeo de Europarlamentarios Patriots celebra en Budapest su reunión anual, el CEPAC, y allí se encuentra Sandro Meco, que nos va a hacer una crónica de lo que está viendo en Budapest. Buenas, Javier. Pues sí, día 0.5 podríamos decir de esta CIPAC 2025 que se celebra en Budapest, en Hungría. No hemos tenido aún conferencias como tal, pero sí hemos tenido una rueda de prensa entre Santo Miklos y Matt Slap, que nos han estado contando pues lo que va a ocurrir aquí durante los próximos 2 días, durante las próximas 48 horas. Había cosas que sabíamos, había apariciones con las que contábamos, como por ejemplo con la aparición del líder de Vox, Santiago Abascal, pero hemos tenido sorpresas que nos han desvelado hoy, porque por un lado, la líder de AfD en Alemania, Alice Weidel, y por otro, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, van a estar aquí, nos van a acompañar en Budapest, nos van a acompañar en Hungría, pues precisamente para ensalzar lo que podríamos decir que es el lema de esta CIPAC, que es la edad de los patriotas. Bien, durante esta rueda de prensa que ha durado alrededor de 1 hora, básicamente hemos tenido estos temas. Por un lado, hemos tenido la relación entre Donald Trump y, por supuesto, como no podría ser de otra forma, el primer ministro de Hungría, Viktor
Víctor Orbán. Nos han estado hablando también de conflictos silenciados, como por ejemplo esa persecución a los cristianos en Sudáfrica que Donald Trump trató de exponer en la visita de Cyril Ramaphosa a la Casa Blanca. Y finalmente, pues precisamente como estos partidos de derechas por toda Europa han ido trabajando con los partidos de izquierda, y eso ha provocado el surgimiento de otros partidos y otras formaciones, como podría ser la de Vox en España. Así que nada, estamos listos para vivir estas 48 horas, estos 2 días, donde vamos a ver a patriotas de todo el mundo contarnos qué está ocurriendo en sus respectivos países. Bueno, pues no os olvidéis del Club de Amigos del Toro Televisión. Ahora va a salir el numerito al que llamar para hacerse miembro y para apoyarnos y para ser la correa de transmisión y que prosperen más rápidamente esas ideas que compartimos. Nos vamos a publicidad y enseguida abrimos la mesa de análisis político. Las 8:06, abrimos la mesa de análisis político. Lo normal es que les presente lo primero de todo a nuestros invitados hoy, así lo voy a hacer. Don David Gómez, abogado, ¿qué tal? Buenos días. Pues con mucho Buenas calor. Tardes. Buenas tardes, con mucho calor. Sí, para los de Ávila Ávila que los derretimos. Los fatal. Los derretimos, sí. fatal. Don Josué Cárdenas, los de Salamanca también, ¿no? Lo que pasa es que me da mucha rabia ahora en el tiempo que ponen 29 grados y lo ponen en un rojo así que parece infernal, porque tampoco hay que meterle miedo a la gente. Pues imagínate en Écija, como claro, llega junio y hace calor. Bueno, don Josué es periodista digital, como saben casi todos ustedes. Hay que decir que los socialistas a regañadientes le han abierto expediente informativo a Leire Díaz, la espía, la fontanera, bueno, es que esto no es ser fontanero, por eso yo le llamo espía, porque ser fontanero es otra cosa, arreglas cosas de fontanería en el hogar del partido, del gobierno, de lo que sea. Esto es extramuros, esto ya entra en el terreno de la delincuencia, en el terreno de la mafia, en el terreno de lo que ustedes quieran. Bueno, hoy asistimos impertérritos al tercer acto de la opereta bufa esta que podía haber escrito el hermano de Pedro Sánchez, La Macarra Chirimoya. Ya saben lo de la chirimoya y la ópera que se atribuía, pero que luego es de otro, ¿no? Así es que Leire Díaz conspiró con un oficial imputado de la Guardia Civil y le proponía cosas insólitas de que ni 007 tenía licencia para matar en esa abundancia. Ella le dice que le va a arreglar el problema que tiene con la justicia, que le va a rehabilitar en la Guardia Civil y que le va a proporcionar un ascenso por hacerlo. Eso sí, se tiene que confesar con ella y aportarle elementos que permitan pues, liquidar algunas causas que están apretándole el zapato al gobierno. Y a un empresario de esto, el Hamlin, que ahora está saliendo mucho, que es vasco, le dice que no, que la influencia política, ella va a hablar con Ortúzar y que el PNV le va a arreglar el problema con la Hacienda Foral Vasca que tiene este empresario, unos cuantos millones que tiene que pagar allí. Véanlo y verán cómo esta no era una persona singular, esta es una descarada y desde luego alguien la protegía, como le dice a la gente de la Guardia Civil, imputado en la causa por cobrar de la trama Coldo, los de arriba están perfectamente al corriente. La conocida ya como la fontanera del PSOE mantuvo al menos 2 reuniones con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado en el caso Coldo. El encuentro se produjo el pasado 10 de marzo en un restaurante de Leganés en Madrid y duró más de 3 horas. El segundo encuentro secreto lo tuvieron el mismo mes, el día 26. Según publica el diario El Mundo, Leire Díaz le propuso un trato al comandante, protección judicial y un ascenso a cambio de información comprometedora sobre altos mandos de la Guardia Civil, especialmente sobre quienes lideran investigaciones sensibles para el PSOE. Leire Díaz le sugiere abiertamente a Villalba, al que la UCO acusa de ser el nexo entre la trama del caso Coldo y el Ministerio de Interior, que prestara una declaración voluntaria urgente que incriminara a los responsables de las investigaciones. Según ha podido conocer el Toro Televisión en exclusiva, en la reunión telemática que mantuvo el entorno del PSOE con el empresario Alejandro Hamlin, prometieron negociar su deuda con la Diputación Foral de Vizcaya. La fontanera del PSOE tranquiliza al empresario y le promete hablar con ellos. Vale, ¿y qué pasa? ¿Y con los 60 millones que me ha metido la Foral de Intereses para aguantarme lo que me pasó en la audiencia? ¿Qué? La Foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Pero eso es otra
una negociación y para que esta negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece a cumplir. Pero esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya, mejor. Durante la conversación aparece el nombre de Andoni Ortúzar. Una cosa, ¿tienes con Andoni, tienes amistad con Andoni? Ortúzar. Sí. La pregunta incomoda a Díez. Pero tarde más. Ahora que va a cambiar Aitor. No da igual, joder, no me da igual. Hablo con él y me dice, Alex, pa'lante voy. Y segundos después la militante socialista muestra su recelo. Ah, o sea, que prefieres a Andoni que a mí, me parece fatal. Que no es que te prefiera tal. Pero es tajante y zanja la cuestión. A ver, Alex, escúchame una cosa, no te hagas pajas mentales. La solución está en esta mesa. Vale. Quieto para. No toques absolutamente nada, ¿vale? Prohibido. En fin, Josué. Bueno, pues la verdad que el Partido Socialista otra vez victimizándose, otra vez utilizando todos sus medios de comunicación para decirnos ¿por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos atacan? Bueno, ahí están las pruebas, ustedes escuchan los audios. A mí me da mucha rabia no tener un gobierno que en lugar de estar más pendiente de las cosas del comer, de las cosas de solucionarnos, pues el cómo obtener una vivienda, el cómo llegar a final de mes, cómo acabar con el paro juvenil, pues que estén en estos trapicheos, que estén con reuniones con empresarios, intentando acabar con la UCO, prefiriendo que jefes de la UCO estén muertos, los WhatsApp de Sánchez tan macarras, ¿no? Entonces, toda esta mezcla me da a mí que no podemos hablar de un gobierno, sino podemos hablar de otra cosa. Nos hablan de que Leire Díaz, bueno, se le ha abierto un expediente para ver si tal. El de Ábalos lleva año y pico metido ahí en la nevera, en un cajón, y todavía no han hecho absolutamente nada. Están mintiendo cuando dicen, no, era una afiliada más. Estamos viendo unas fotos con un cariño, con una cercanía con esta mujer tremenda, ¿no? Entonces están mintiendo mucho sobre esta mujer, como en casi todo lo que están haciendo, y de verdad que se están comportando más como una mafia que como un gobierno. David Gómez. Bueno, es que nos da usted, Xavier, unas tardes de gloria, es decir, es como ver una telenovela. ¿Saco las palomitas? Es como ver una telenovela. Es decir, ya dijimos aquí al principio, cuando estalló todo esto del caso Koldo, que esto iba para largo y que daría para mucho, pero yo cuando dije aquello no esperaba que iba a ser así. Pero desde luego, mira, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no trabajaba en el PSOE. No era del PSOE. No estaba en Nos nómina, ha fastidiado, claro. No estaba en nómina. Tú no vas a pagar en nómina a alguien que te está haciendo el trabajo sucio. Obviamente, lo tendrá usted fuera. O sea, no lo va a tener dentro, es algo natural. Y no estaba en nómina, pero cobrado de una empresa pública, donde una fue nómina enchufada, que ya me es una gustaría a mí nómina en tenerla. diferido. Donde fue enchufada políticamente por el hablando. PSOE. Entonces, ahí está la nómina. Ahí Efectivamente, están los 100.000 pavos ese es el pago que se llevaba. por la prestación de servicios, que sería una nómina en diferido. Es decir, usted no está en nómina aquí, pero le ponemos en nómina allí, verá qué bien. Entonces, con lo cual, claro, ¿cómo llega esta señora a hablar con el comandante este? Pues yo seguro que si usted y yo nos ponemos a intentar hablar con el señor, no somos capaces, nos va a costar. Entonces, ¿cómo llega a hacer esos contactos? Esa es la pregunta. Es decir, ¿quién la pone? Si ella no es nadie, si ella es una afiliada de base, si no tiene contactos y tal, ¿cómo llega a hacer ese tipo de reuniones a ese nivel? Es decir, no tiene mucho sentido. O sea, alguien que no tiene ningún contacto, es decir, yo conozco muchos afiliados de base del Partido Popular que, bueno, pues apoyan al Partido Popular y ya está. Es decir, no son capaces de llegar a Feijóo. Yo tampoco soy capaz de llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es... Nicolás llegó y claro, fíjense cómo acabó la historia. Pregunta del millón es, ¿quién pone en contacto a esta señora con este tipo de gente? Probablemente un abogado que le ha hecho innumerables favores al PSOE desde la sombra, siempre desde la sombra, fue el abogado de Exuperancia Rapú con aquello del vídeo de Pedro J. Ramírez, que bueno, pues era el interés de algunos muy del PSOE contra uno que les levantaba cosas peligrosas, como por ejemplo los GAL en la última fase del asunto de los GAL, ¿no? Esta señora Leire Díaz es que además parece ser que ha ido a algunas redacciones de medios de comunicación a ofrecer un vídeo sexual del fiscal anticorrupción Pepe Grinda, que se caracterizó, entre otras cosas, por perseguir las corruptelas de Junts y de Puigdemont, y que, bueno, pues no tuvo demasiado éxito, nadie entró al trapo con ese vídeo supuestamente comprometedor. Bueno, lo cual nos lleva a cuál es el nivel de reproche que aplica el PSOE para con esta tiparraca, Leire Pajín. Ay, Leire Pajín, Leire Díaz, estaba yo en otro... A Pajín también la conocen. También. Sí. El reproche que ha hecho, por ejemplo, hoy Cristina Narbona o que ha hecho Paje, vamos a conocerlo y luego lo valoramos.
El PSOE abre expediente informativo a Leire Díez y sigue negando que sea una fontanera del partido. Los audios maniobrando para desacreditar a la UCO han levantado una polvareda tanto dentro como fuera del partido. La oposición ha emprendido acciones legales contra la socialista y el PSOE estaba completamente acorralado. Ahora el partido abre un expediente informativo tras el malestar que han mostrado altos cargos socialistas. Patxi López fue el primero. El portavoz del PSOE en el Congreso calificó de rechazables las actitudes de Leire Díez. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. Después ha sido Emiliano García Paje, que ha ido incluso un paso más allá y ha exigido acciones legales contra la socialista. Yo creo que hay que tomar medidas internas, pero es que creo que incluso hay que empezar a pensar si no es necesario acciones legales. Cada minuto que pasa sin tomar medidas, damos a entender a la opinión pública de que esta señora tiene algún tipo de amparo o protección. Yo lo que me preocupa es que me emparenten con la época de los martillazos de los ordenadores de Génova, ¿eh? Un malestar que se suma al de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien asegura sentirse disgustada. Conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí. Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto. José Zaragoza también ha alzado la voz y ha intentado desvincularse de las prácticas de la propia Leire, asegurando que no es miembro de la dirección nacional. Mire, nosotros somos responsables de lo que hacemos como partido, como organización política. Lo que hacen los miembros de un partido, los militantes y tal, somos miles de militantes, lo que no pueden pedirnos de responsabilidad es lo que hacen personas. Hay comportamientos que evidentemente que no son comportamientos ejemplares. Es más que evidente el malestar que hay dentro del PSOE. Desde Ferraz incluso reconocen el daño reputacional que supone para el partido los audios de Leire intentando desacreditar a la UCO. Sin embargo, siguen negando que Díez, a la que califican como simple afiliada base, sea una fontanera del partido o la mano derecha de Santos Cerdán. Simple afiliada base, pero ella cuenta con el favor de los de arriba, que le dejan hacer esas cosas, o eso, de eso presume por lo menos, y habrá que aclararlo. Y hasta que no entre un juez por ahí, pues poco sabremos de todo esto. Una cosa sí sabremos, el enfado de Cristina Narbona por lo que ha supuesto Leire Pajín le ha durado muy poco, porque la han cazado dormida en el Congreso. Decir eso que han oído antes, entrar al Congreso y quedarse como refleja la foto, Estaría muy cansada. Morfeo. Estaría muy cansada seguramente de darle a la cabeza, seguro. A mí me parece una cosa curiosa cuando dicen, bueno, no es nadie, y acabamos de ver cómo el Español publica que ella parece ser que se ofrece y lleva allí un vídeo incriminatorio, o vete a saber qué, o de una cuestión personal, de un fiscal. ¿Cómo le llega el vídeo? Es decir, ¿quién le da el vídeo? A mí no me llegan vídeos de ese tipo. Sí, no creo que a ninguno de los que estemos aquí... Añádalo a la lista de quién la pone en contacto con el Guardia Civil. Añado a la lista. O con los empresarios de Dubái. ¿Quién le pone sus contactos encima de la mesa? Yo me la juego a pensar que cualquiera con los que le hemos visto hacerse fotos muy cariñosas, fotos muy cercanas, todo el mundo la conocía. Y el que conozca el funcionamiento de los partidos internos, no a todo el mundo le conoce el secretario general, la presidenta... No. El portavoz del Congreso, ministros... El expresidente Zapatero. El expresidente Zapatero, o sea, a esta mujer la conocía todo Kiski por el poder que se le había otorgado. Se sabía perfectamente los partidos políticos. Lo malo es que el PSOE tenga fontaneros, espías, trabajando para eso, con un sueldo en empresas públicas. A estos les da igual colocar a una amiga, a una fiel correligionaria del partido, a una camarada, que dirían ellos, o a una pilingue, a una amiga, o a un hermano, o a una mujer. Estos, con tal de colocar al que les haga el trabajo sucio, están perfectamente contentos. Y esta es la vergüenza. Volvemos a la misma retórica que utilizamos en cada situación que le sale al PSOE. Si un afiliado del Partido Popular o de Vox se dedicase a esto, ¿qué no dirían? ¿Qué titulares editoriales de sus medios de comunicación no abrirían hablando de estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos al Congreso de los Diputados. Ahí se han producido dos situaciones que merece la pena repasar. Una, un enfrentamiento entre Cuca Gamarra y Yolanda Díaz, que ha sido muy interesante. Mientras otros huyen, usted asume el encargo de dar la cara para intentar tapar la corrupción y la degradación de este gobierno. Para esto han quedado usted y Sumar, única y exclusivamente para socializar las culpas de un gobierno corrupto en descomposición. Mal que les pese, este gobierno de coalición
es el más estable de Europa. Los que generan inestabilidad, señorías, son ustedes en sus gobiernos autonómicos con la extrema derecha y con Vox. Mire, comparte gobierno con un presidente cuyo hermano se va a sentar en el banquillo por corrupción y cuya mujer está siendo también investigada por corrupción. Forma parte del gobierno cuyo ministro de Transportes contrataba a sus amantes en empresas públicas y cobraba presuntamente mordidas. Participa usted en un gobierno, en el gobierno de los fontaneros, de las leyes, que se dedican a obstruir a la justicia cuando investigan casos de corrupción. Somos tan diferentes que sé percibir muy bien la diferencia entre la unidad de un gobierno y la estabilidad de la vida de la gente. ¿Y sabe para qué sirve este gobierno? Para darle estabilidad a la vida de la gente. Si además de estabilidad nos dieran electricidad todos los días, sería la bomba, ¿eh? Yolanda, eso sí que sería, esto parece club de la comedia. Y de esta tiparraca dice que es el gobierno más estable de Europa. Y no ha dicho la Vía Láctea porque cree que es una marca de leche, pero podía haber dicho de la galaxia, del universo, el gobierno más estable de todos los tiempos, de la historia de la humanidad. De verdad, me quedo atónito absolutamente, pero... Este gobierno tiene una serie de socios formado por más de 20 partidillos que se van formando en coalición. Sumar son tropecientos partidos, Coalición Canaria, Bildu, Esquerra, Podemos, en la que hoy Rufián salía diciendo que el gobierno está cercado por la corrupción. Irene Montero salía ayer diciendo que vamos a ver si las expropiaciones empiezan a hacerse y al que tenga 10 pisos a ver si le quitamos 5 o 6. Con el tema de Israel han tenido desavenencias de todo tipo. En materia económica, Cuerpo y Yolanda Díaz ni se hablan. Margarita Robles es una pájara, Pablo Iglesias es un maltratador. Si eso es estabilidad, yo en mi pareja sentimental no la quiero. O sea, yo quiero otro tipo. El concepto que tengo de estabilidad es, bueno, hombre, sí, cierta desavenencia, pero llevarnos bien, ¿no? Este gobierno hace aguas y solo se mantiene porque es verdad que legislativamente, como no se necesita ni sacar presupuestos ni sacar leyes, ha perdido en el Congreso más de 140 veces este gobierno. O sea, es que yo no sé a qué se atienen, ni a qué se agarran, ni a qué se aferran para decirnos que son los más estables. O sea, yo creo que duran porque el marketing que tienen y porque las terminales mediáticas que tienen son muy potentes. Si no, este gobierno no lo sostiene nadie. Y porque han colonizado el país entero. Claro. Desde luego. Yo creo que a su jefe, que es Pedro Sánchez, solo le mueve el poder, nada más. O sea, no le mueve un proyecto en común, no le mueve gobernar, es decir, no le mueve nada, porque si le moviera eso, alguien que no es capaz de sacar adelante unos presupuestos ya hubiese dimitido o hubiese convocado elecciones, ¿no? Y luego pues mandan al monaguillo, en este caso la monaguilla, a la vicepresidenta, aquí a hablar un poquito en bajito, como si estuviera en tono monjil, pero que no se la cree nadie, ¿no? Es decir, no se la cree nadie porque, vamos, lo de la estabilidad del gobierno, si no tienen ninguna estabilidad ellos mismos, ¿qué estabilidad van a dar al país? Ninguna, o sea, absolutamente ninguna. Entonces, eso se lo creerá ella porque la va muy bien el cargo y la va muy bien el sueldo que tiene, pero si tuviera una coherencia diría, no, mira, estamos haciendo un daño irreparable no al país, a la democracia. Estamos haciendo un daño terrible a la democracia española, vamos a convocar elecciones y que esto se sane de una vez, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, volvemos en nada, en 2 minutos. Y en el Congreso, otro rifirrafe interesante, el último ya, Pepa Millán y Félix Bolaños. Señor ministro, ¿de qué sirve este gobierno a los españoles? Me alegro que me haga esta pregunta, porque desde esa oposición, de los privilegios que ustedes disfrutan, pues es difícil conocer cuál es la realidad del país. Ustedes hacen un poco una oposición como el mito de la caverna de Platón. Platón, un inmigrante para ustedes. Pues miren, en el mito de la caverna, lo que se veía no correspondía con la realidad. Lamento decirle, señora Millán, que España hoy supone el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea. Y por eso censuran a periodistas. Y por eso ahora mandan a sicarios de Ferraz a obtener información en contra de la UCO a cambio de favores, presumiendo del control que pueden tener sobre la Fiscalía. ¿Qué le vamos a pedir a Vox? Pues evidentemente usted coge noticias manipuladas, inexactas, falsas, y de ahí amplía el ciclo del bulo para intentar hilar un discurso que es el suyo, que usted intenta que sea coherente, pero que realmente resulta grotesco. Sí que Platón, Platón hay que darte, pero con el Platón
con el platón de hierro, hay que darte. Ha anunciado este tipo, Félix Bolaños, que en pocas semanas el Gobierno va a tener lista una ley para ampliar y mejorar la protección del derecho al honor. Estos saben lo que significa, ¿no? Vamos a escucharle. En las próximas semanas el Gobierno aprobará un anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Derecho al Honor. ¿Para qué? Para que las personas que se vean difamadas injustamente puedan tener una reparación justa. Buenas noticias para los demócratas, malas noticias para los acosadores y los difamadores. Lo siento, Partido Popular y Vox. Gracias. Me lo temo. Me lo temo, sí. Yo más que buenas noticias, será buena mordaza, muy probablemente, donde pondrán el corte. ¿Dónde se pone el corte en el derecho al honor? Es decir, seguramente que para proteger ese derecho al honor perderemos otros derechos o se pondrán tijeras en otros sitios para que eso no ocurra. Habrá que ver la ley. Es decir, pero ¿van a reparar el derecho al honor de quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y a cambio de qué? Es decir, ¿a cambio de coartar la libertad de expresión? Posiblemente vaya por ahí el tiro, es decir, o a cambio de que algo, seguro que algún derecho perdemos, muy probablemente en el camino, con la ley que ellos quieran poner en marcha. Para proteger el derecho al honor, lo mejor, no es necesaria una ley, es la prudencia. Es la prudencia. Josué Cárdenas, qué malo es dejar muertos en el camino, ¿eh? Porque se levantan enseguida todos ellos. Hoy se ha levantado Tomás Gómez. ¿Te acuerdas de Tomás Gómez? Claro, sí. ¿Qué ha dicho Tomás Gómez? Ya lo sabíamos, pero él ha dicho, hombre, es que oportunidad para volver a decirlo. Pues que Sánchez es un tramposo siempre y que él lo vio salir de entre las cortinas con las urnas del PSOE cuando le eligieron secretario general y que obviamente pues algo debió hacer con las urnas cuando lo tenía tan a hurtadillas, ¿no? Las custodiaba Koldo. O sea, que sí, efectivamente era el que se encargaba, que pasó una noche entera abrazado, así como Leire se abrazaba. Eran los avales. Efectivamente, los avales y tal. Y luego la votación ya la hizo él. Efectivamente, pero vamos, el que se metía, lo ha denunciado Tomás Gómez, que no me parece sospechoso, el que se metía en la urna y hacía trampas para salir victorioso era el propio Pedro Sánchez. Pero esto del derecho al honor, o sea, decir que Leire es una fontanera es fallarle al honor. Decir que Bolaños es un demagogo de libro es faltar al derecho al honor. Decir que Jessica era una pilingui amiga de Ábalos y que no era su sobrina es faltar al derecho al honor. O sea, de verdad, ¿qué van a perseguir ya? El que digamos cualquier cosa que tenga que ver con la corrupción. O sea, yo creo que las malas noticias son para estos del PSOE, que se creen que no podemos contar nada, pero vamos a seguir contando. O sea, igual que han hecho ahora un reglamento en el Congreso, que los periodistas han votado a favor o lo han validado para que los políticos sean los que decidan que nos puedan echar o no, pues aquí ahora, en nombre del derecho al honor, a mandar callar a gente y a que no podamos decir nada. Vamos a seguir contando que Bolaños es un demagogo de libro y que el PSOE está incurriendo en actos que va a tener que explicar ante la justicia. Bueno, quiero escuchar a Tomás Gómez a ver cómo explica él lo que hacía entre bambalinas con la urna del PSOE Pedro Sánchez. Alguien dispuesto a todo en cada momento, sin ningún tipo de norma, de línea moral para conseguir sus objetivos. Y su objetivo no es otro que el poder. Ni gobernar, ni transformar, no. Tener el poder, no sabemos exactamente para qué, pero él quiere tener el poder. Y yo le he visto a Pedro Sánchez coger una urna, dar orden para coger una urna y meterla detrás de un biombo para intentar cambiar el resultado de una votación en aquel famoso Comité Federal. Claro, alguien que hace eso delante de todos los dirigentes del Partido Socialista, pues fíjese usted, el concepto que tiene de la democracia y de las instituciones. No está mal. Yo no había escuchado esto, pero fíjate, me parece muy bien que lo cuente, a tiro pasado, me parece fenomenal, lo podía haber contado en su momento, pero tienen más culpa los que estaban allí presentes. O sea, si es verdad que esto ocurrió así y que los dirigentes del PSOE estaban en aquella sala y vieron aquella escena, no tenían que haberlo permitido. O sea, no tenían que haberlo permitido. Tenían que haber suspendido el Comité Federal, haber puesto en manos de la justicia y haber hecho lo que tenían que hacer. Pero como funcionan como una sexta, es decir, funcionan todos como la caverna que ha explicado Bolaños, lo mismo, funcionan todos dentro de la caverna, por ahí nadie dijo nada, ¿no? Porque lo que haga don Pedro está bien hecho. Pero ahora está muy bien que se diga, pero lo que tenían que haber hecho es denunciado antes, y no solo él, sino todos los que presenciaron esa escena. Bueno, vamos con el dimisionario de ayer, Rafael Pérez, el número 2 del Ministerio de Marlaska, porque este hombre ha protagonizado algunas de las dificultades que ha tenido Marlaska en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, lo de las balas compradas a Israel. Este era el protagonista.
Cuando las sorpresas en el gobierno y su entorno no cesan, dimite el número 2 de Fernando Grande Marlaska en el Ministerio de Interior. Este hombre, Rafael Pérez, pondrá fin a su etapa como secretario de Estado de Seguridad la próxima semana. Pérez ha trasladado su dimisión después de 7 años formando parte del equipo más próximo del ministro de Interior. Antes de convertirse en la mano derecha de Marlaska, Pérez, juez de profesión, fue también el jefe de gabinete. Según la versión oficial, han sido motivos personales y familiares los que le han llevado a tomar esta decisión. El anuncio de su salida se produce en un momento de máxima tensión de Interior con la UCO tras las informaciones que apuntan a que el PSOE habría realizado una operación clandestina para desacreditar a esta unidad, de la que él mismo es el encargado directo de la coordinación operativa, tanto de la policía como de la Guardia Civil. Y pese a haber sido siempre un hombre discreto, la última etapa de Pérez en el departamento se ha visto envuelta en más escándalos. Llevaba su firma el polémico contrato de 6,6 millones de euros por la compra de balas a Israel. Recordemos que Interior decidió mantenerlo pese a la orden de Moncloa de no comprar armamento a ninguna empresa israelí por el conflicto en Gaza. Y era el departamento de Pérez el encargado de supervisar este contrato. Y otro episodio complicado para Rafael Pérez fue su declaración como testigo en la comisión de investigación del caso Koldo, por sus vínculos con Koldo García, el hombre de confianza del exministro Ábalos, y su departamento firmó el millonario contrato de compra para la compra de mascarillas, que ahora es el epicentro de la investigación judicial por corrupción que sigue la Audiencia Nacional. Sin embargo, para Marlaska todo está bien, es un fin de una etapa personal del señor Pérez, que nada tiene que ver con lo que le pasa al Ministerio o al Gobierno. Gracias a Rafael Pérez, al secretario de Estado de Seguridad, por un trabajo y por una dedicación máxima 24/7. Cuando hablamos de 24/7 a veces se habla con frivolidad. En el caso de los secretarios de Estado de Seguridad, y lo podéis comprender perfectamente, es una realidad. Con lo cual hay momentos en que las personas deciden cambiar de rumbo por cuestiones personales, que esto también parece que cuesta reconocerlo. Hay personas que también su vida personal y familiar tiene importancia, y eso dice mucho más de esa persona y implica lo buen profesional. Excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? Sí. Esto es de libro. Permíteme que me detenga, no me gusta nada que nuestros políticos usen expresiones 24/7, ¿eso qué es 24/7? Que diga todo el día, que diga toda la jornada, que trabajaba y se esforzaba muchísimo, pero esto de 24/7 y estas expresiones, ahora neologismos que se nos pegan de Estados Unidos y tal, no me gustan nada. Pero bueno, más allá de eso, Rafael Pérez ha dimitido, pues evidentemente las coincidencias que hay con descréditos que se hacen hacia su figura y hacia las decisiones que ha podido tomar y lo que ha firmado, nos llevan a pensar que, hombre, que esto no es una cuestión de fin de etapa como Ancelotti en el Real Madrid. Esto es una cuestión de que, hombre, el contexto hace ver que, permítame la expresión, pero las ratas se van yendo del barco. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es verdad que pondrán a otro, o sea, aquí se sustituyen y un sanchista, alguien del partido como Leire, pues estará, vamos, más que con ganas de entrar a la Secretaría de Estado de Seguridad. Pero mi pregunta es cómo no dimite Marlaska ya, o sea, el ministro de los 7 años, el ministro que ha sido reprobado ya 2 veces en el Congreso, que no ha podido tener más polémicas. Tuve la oportunidad hace poco, iba en bicicleta y me lo encontré, me topé con él y decirle un par de cosas para dejarle claro que los españoles es que ya no aguantamos más de Marlaska. El simple hecho de verle en la televisión a muchos españoles ya se le eriza la piel, entonces el que tiene que dimitir es él antes que el señor Pérez. A mí me anulan un contrato de 6,5 millones, 600 de euros, de balas o de lo que sea, firmado por mí, y me dejan con el culo a las goteras, si se me permite la expresión, y yo les doy la patada en la puerta y les digo, oye, aquí os quedáis. O sea, aquí os quedáis. Por ahí puede ir el tiro, y puede ir el tiro por el asunto de las mascarillas y cosas que no sabremos, muy probablemente. Lógicamente eso llena el cajón y si es una persona sensata dirá, yo me marcho de aquí, o sea, quedaros aquí vosotros con vuestro equipo. O sea, en el momento en que esto deja de ser una cuestión técnica y empieza a parecer una cuestión política pura y dura, pues a lo mejor a este señor no le apetece formar parte del tinglao que tiene montado el PSOE y se marcha. Posible. Lo sabremos con el tiempo, ¿eh?
Ya No veremos, ahora, ya veremos. A veces sí, a veces no. A veces no. Hay una sensación de final de ciclo, de que a esto no le puede quedar mucho más, que ya se desata por algunos lados, en fin. Hasta el país le ve pegas a Gallardo con lo del aforamiento, que tela. Hoy le dedican pues, una salva de ordenanza como si fueran un periódico de esos iba a decir de la oposición, pero voy a decir de la fachosfera. Hasta el país se mete con lo de Gallardo y el aforamiento. Hasta el país condena el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. Lo califican de aforamiento indecoroso y hablan de treta indigna y de maniobra torticera. El presidente de la Diputación pacense lleva días acaparando la atención mediática por su aforamiento exprés. Gallardo decidió dejar su puesto como presidente de la Diputación de Badajoz y acceder a la Asamblea de Extremadura justo después de que la jueza anunciase la apertura de juicio oral. Gallardo prometió no entrar en la Asamblea hasta que no finalizase la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, pero finalmente se aforó de forma exprés, forzando incluso a que 4 compañeros renuncien a su escaño. Hemos conocido además que Luis Carrero, el asesor de presidencia del gobierno que trabajaba para el hermano de Pedro Sánchez en Badajoz, también escribía los discursos de Miguel Ángel Gallardo. Concretamente, con motivo del Festival Internacional Ópera Joven, Carrero no solo redactó el discurso para David Sánchez, sino que también escribió unas palabras para el presidente de la Diputación pacense. Los 3 están ahora procesados por prevaricación y tráfico de influencias. El discurso de Gallardo, ese o cualquier otro, lo puede redactar un niño que aún está en primaria. Pero bueno, oye, si lo redacta el de Moncloa, pues... Pero no es para menos que el país haga esto, es que no se puede mirar para otro lado. O sea, la jugada que ha hecho este señor es para que ocupe titulares no solo en el país, en el resto de cabeceras ya las ocupa, pero es que es absolutamente... O sea, ya no es una jugada política, es una estrategia judicial, es decir, vamos a hacer este movimiento para que tú te afores. O sea, yo creo que de las 41 diputaciones que hay en toda España, creo que no conocemos a ningún presidente de la Diputación, a ninguno, salvo a este. ¿Y por qué conocemos a este? Por la jugada que ha hecho. O sea, la jugada no es porque sea el presidente de Extremadura, del PSOE de Extremadura, no, porque eso ya lo era antes, podía haberlo... O sea, esta jugada la podía haber hecho antes y haber dicho, oye, mira, quitaros, porque tengo que estar en la Asamblea extremeña o en el Parlamento extremeño, porque soy el portavoz, porque soy el presidente, tal. Lo podía haber hecho antes y no se hubiera enterado nadie, muy probablemente. Ahora, ¿por qué se ha enterado toda España? Porque esto no es un margen político, no es una estrategia política, no. Es para refugiar a un señor bajo el paraguas de un Tribunal Superior de Justicia, nada más. Y a ver si no arrastra la totalidad del caso. Que es probable, que es probable. A mí me molesta mucho el bulo que está lanzando el PSOE, tanto que hablan ellos de bulos, que dicen que, oiga, que un aforado también se le juzga. Vale, Dios nuestro Señor en su día le juzgará igual que a todos, ahí no hay aforamientos que valgan, pero evidentemente que tenéis que contar la verdad en el PSOE. Un aforado va directamente al Tribunal Supremo con jueces que habéis pactado, el superior que habéis juzgado, el superior de Extremadura en este caso, que se ha pactado entre los políticos y por lo tanto que tiene un carácter especial, no le juzgan como a todo hijo de vecinos. El procedimiento se alarga, lo sabéis mucho más los que estáis en los tribunales día sí día también, ¿no? Entonces dejad de lanzar ese bulo. Se está escuchando por redes sociales y cada vez va cobrando más rimbombancia el elemento morboso de que haya podido haber o esté habiendo una relación sentimental entre Gallardo y el hermano de Sánchez. O sea, eso es lo que a mí me están comentando, incluso de una vida personal en Herbás y tal, que la verdad que nos ayudaría a sacar conclusiones y por qué este señor Gallardo está recibiendo una serie de privilegios que otros no hubiesen recibido. O sea, otra persona que de presidente de Diputación hubiese querido ser aforado en la Asamblea de cualquier otro Parlamento, seguro que no hubiese se producido ese elemento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que no quiero es que el PSOE nos suelte trolas. Lo que no quiero es que el Sánchez, que en 2019 nos decía que iba a acabar con los aforamientos y con los indultos, ahora en 2025 hayamos tenido indultos, aforamientos y lo que tengamos que ver, ¿no? Entonces, que dejen de tomarnos el pelo porque ya está bien. Dice El País, que ha visto la luz, que es un cínico porque después de aforarse pretende ahora negociar con el PP que desaparezcan los aforamientos en Extremadura. En fin,
Lo es. Pues sí que lo es, claro que lo es. Claro que lo es. Y ya digo, es decir, a mí me enerva esta situación mucho, porque yo que estoy precisamente en los tribunales ordinarios todos los días, con gente ordinaria, si se me permite la expresión, porque este señor no es ordinario, porque le han puesto abajo el paraguas de un TSJ, y sí que quiero matizarte una cosa que has dicho, que efectivamente los TSJs juzgan de otra forma, es decir, juzgan de una forma mucho más distendida, una forma más tranquila, con más calma, con otro foco. ¿Por qué? Porque tienen menos carga de trabajo, principalmente. Y porque los juzgados de primera instancia o de instrucción están sobresaturados de trabajo y hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, la visión que tiene un TSJ, que para los ordinarios como yo es nuestro recurso, es decir, ellos están vendiendo la película, es decir, bueno, es que él pierde un recurso, ¿no? Si le juzgan en primera instancia, puede recurrir al otro lado. Te voy a hacer es verdad, es decir, no puede recurrir al Supremo. Una enmienda de totalidad. ¿Cómo se forman los magistrados del Tribunal Superior, el que sea? ¿Cómo se forman? Bueno, pues por influencias políticas. Sí, está claro. Sí. Que si te toca tu juez natural, pues te toca esta señora Beatriz Bienma y hasta que llegue eso a la audiencia. Claro, no, los TSJ no. Los TSJ al final es un cambalache de entre los políticos. En este caso, los TSJ, para explicarlo, los eligen los parlamentos regionales o asambleas regionales, ya no sé cómo sea, y cosa distinta al Tribunal Supremo que lo elige el Congreso, ¿no? En definitiva, los asientos de los TSJ tienen color político. No, que el propio PSOE se quería cargar esta figura del aforamiento y ahora estamos con el aforramiento de este hombre. O sea, es que se lo está llevando crudo y quiere protegerse. O sea, el mismo PSOE quería acabar con esta figura. Entonces, ¿qué nos están vendiendo de que no, es una figura que tiene que existir, que es especial? Pero se hacía pero no en las guerras púnicas. Hace un par de años nos decíais que esto era intolerable y que ibais a acabar con ello. Y ahora sois tan cínicos de decir que encima con el PP vais a pactar. Lo que me temo es que el PP, y más el de María Guardiola, entrará a ese capote. María Guardiola ya cedió la presidencia del Parlamento de Extremadura y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, como el resto, pues son hijos de los pactos bastardos entre los dos grandes grupos políticos españoles y a veces Convergencia o Junts o lo que sea, que dicen, no, bueno, mira, si ¿a ti dónde te aprieta Zapatón? Badajoz. Vale, pues el presidente tuyo. Pero tú me tienes que dar la audiencia de Valencia, que ahí tengo yo un problema en el zapato, ¿verdad? Pues tuyo es. Estas son las negociaciones del mundo de la justicia, de la top, no se piensen que no. Y así se ha construido la justicia en España, con muchos años de eso. Claro. Gallardón se presentó en las elecciones diciendo es indecente que los políticos seamos juzgados por jueces a los que elegimos los políticos. Bueno, pues Gallardón se tuvo que ir, eso ahí quedó. Tuvo que dimitir porque ni su propio partido le amparó en esa cuestión. Ahí quedó todo y Sánchez, que venía a regenerar, que venía no sé qué, a patatín y patatán, pues fíjense cómo está protegiendo la propia corrupción de su familia. No, y que no termina de parir la reforma de los jueces, no termina de parir. Es decir, o sea, no hay forma humana de que se ponga nadie de acuerdo en que los jueces los elijan los jueces, que es lo que tendría que ser en un Estado de Derecho, es decir, ni más ni menos. ¿Y cómo se reparten los cargos? Acorde a cómo se digan los propios jueces, que son los que intervienen. O sea, no tiene que ser el legislativo el que nombre los jueces del Ejecutivo, o sea, perdón, del Judicial, con lo cual es un anacronismo total. En el resto de Europa, en la mayoría de los países, no existe. Es decir, los jueces se eligen entre ellos mismos y ellos mismos saben dónde tienen que ir y cómo tienen que ir. O sea, que nos ha quedado claro que si fuéramos cualquiera de nosotros, Gallardo, preferiríamos que nos juzgase el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a la audiencia de Badajoz. Sí, claro. Claro. Por eso ha hecho ese movimiento. Y si fuera el Tribunal Supremo, mejor todavía. No, ahí no estoy de acuerdo. Bueno, yo sí. Ahí no estoy de acuerdo. En el Supremo puede ser mejor, pero puede ser mucho peor. Bueno, admítemelo. Depende de lo que llevemos al Supremo. Porque, mira, si le condenasen, que no creo que sea así, en el Superior de Extremadura, siempre le queda el Supremo. Claro, eso sí. Si te condenan en el Supremo, se acabó. Sí, ahí no tienen nada que hacer. Fin de ciclo, ¿eh? Tienes que ir a Estrasburgo. Pues ir a Estrasburgo, a ver si te encuentran ahí algo. Eso es verdad. Vete, que verás tú lo que te dicen en Estrasburgo. Bueno, hoy se ha producido algo aparentemente poco relevante, pero que lo es, porque es el reluciente presidente de Telefónica, se llama Marc Murtra, y antes era presidente de Indra. Y hoy le ha llamado el juez instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, para que cuente cómo fue la relación de Indra con esos proyectos de las másters de Begoña Gómez en la Complutense. Y Marc Murtra ha dicho que ha reconocido que se reunió con ella por cortesía, dice,
pero para hablar de los apoyos que Indra prestó a esto de la cátedra de Begoña Gómez, lo cual pues aclara que el IBEX, en definitiva, pone la rodilla en tierra y las dos, si hace falta, genuflexo, ante lo que le sugieran desde Moncloa, que puede venir bien, nos puedes echar una mano con, hombre, Telefónica, Indra, Google, lo que queráis, Google España, claro está. Claro, efectivamente, se ponen de rodillas a lo que sugiera en Moncloa. ¿Qué va a decir este señor? Dice, la recibí por cortesía. Pues claro, no nos va a contar realmente por qué la recibió, eso lo tengo yo meridamente claro. No nos lo va a decir, pero ni a nosotros ni al juez, muy probablemente. Entonces, bueno, ¿a mí me hubiera recibido? No, ¿verdad? Ni por cortesía ni sin ella. Hubiera dicho, ¿este señor quién es? Yo, ¿por qué me voy a reunir con él? ¿A un profesor de universidad que dirija un máster le recibiría? No, la respuesta es no. Es decir, o sea, iría por los cauces legales que tuviera la empresa para recibir fondos o para que apadrinen el proyecto, pitos flautas, y si te lo dieran bien y si no, también. Con lo cual, esto ya lo resolvió una vez Jaume Mata, es que le preguntaron que por qué recibió a Urdangarín y la respuesta fue porque no todos somos iguales. Pues eso, no somos todos iguales y aquí está Begoña Sánchez de por medio. Conclusión, este señor ya no está en Indra y si ha hecho un buen trabajo, pues le premiamos con Telefónica. Yo que tengo mucha imaginación me imagino la llamada entre la secretaria y este señor y le diría... que está ahí Begoña. ¿Qué Begoña? Pues la mujer del presidente, pues que suba, efectivamente. O sea, ha subido porque es la mujer del presidente Pedro Sánchez, porque es la mujer del número 1. Porque no creo que haga falta forzar tanto la situación, mira. Más bien, la chica para todo que tenía, pagada por todos los españoles, llamó a la secretaria del presidente de Indra y dijo, a Begoña le apetecería mucho conocer al presidente. Oh, claro, ¿qué día quiere venir? Que venga, le invitamos a comer. Gusta la pasta. Y ya está, y para adelante, ¿no? Lo que está claro, hay una pregunta que ronda y siempre que nos paran por la calle, toda la gente, ¿cuánto va a durar este gobierno? ¿Pero cuánto se va a acabar? Pues hasta que el IBEX quiera, o sea, hasta que el IBEX 35 quiera. O sea, yo les veo, la expresión que habéis utilizado es perfecta, genuflexo, mientras las grandes empresas, el gran empresario español siga confiando en esta panda para que nos siga gobernando, pues seguirán ahí, efectivamente. Matizan el gobierno y le pone impuesto a la banca y no sé qué, pero eso es el chocolate del loro. En realidad están muy contentos. Durante mucho tiempo la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han estado encantadísimos con Sánchez y en la Unión Europea les ha encantado eso de la derecha, de vamos a ir a Europa a denunciar no sé qué. No sirve de nada porque están encantados con Sánchez y con toda la doctrina que ha ido introduciendo en España y que nos la ha metido con calzador, y el IBEX 35 está encantado con España. Y mientras esos magnates, mientras esas grandes empresas sigan contentas con el gobierno que tenemos, mientras Ana Patricia Botín siga saliendo el 8M a decir que hay un machismo estructural y un patriarcado, y siga comprando las doctrinas de Begoña, de Irene Montero y de todas estas que nos han gobernado, pues seguirá habiendo gobierno, el gobierno estará tranquilísimo. El día que le digan, has perdido el favor de todos nosotros, pues será el día que caiga y dimita. Bueno, hay que decir que el gobierno también hace las suyas, porque esto del IBEX 35 a lo mejor lo debiéramos dejar en el IBEX 25, porque en las otras 10 ya manda el gobierno directamente. O sea, Red Eléctrica. Hoy ha dimitido la presidenta de nombramientos de la empresa Red Eléctrica, que no se ponen de acuerdo en si es pública o es privada, pero en la que el gobierno tiene un 20% del capital, y puso a una exministra de presidenta, pues han dicho que han tocado el cornetín en la Moncloa y han dicho, hagan hueco que mandamos a uno express de Esquerra Republicana. Y esta señora ha tenido la dignidad de decir, sí, hombre, ¿y qué más? Yo dimito. Pero vamos, lo normal es que no dimita a nadie y que vayan entrando y mandando a los que les dé la gana. Y luego, además, lo perverso es que seguramente cuando Murtra decidió apoyar el proyecto de Begoña, pensó para sí, ya me lo cobraré y verás tú cómo esto acaba siendo muy bueno para Indra. Pues eso, así son los del IBEX 35. Bueno, una cosa divertida. Seguramente no se acuerden ahora, así de pronto, de la mujer de Juan Espadas, el que fuera líder de los socialistas sevillanos y andaluces. Bueno, pues la UCO, siempre la UCO, menos mal que tenemos a la UCO, tendríamos que tener media docena de UCOs. Bueno, dice que obtuvo beneficios arbitrarios de la FAFE, que es aquella federación que nunca se investigó y que Moreno Bonilla, la mantiene al ralentí sin disolver, ¿verdad? Bueno, que de ahí sacó una buena tajada la señora de Juan Espadas, donde, por cierto, habían empotrado los socialistas
a 85 personas, aquello era muy grande, no se iba a notar, 85 empotrados, parientes o relacionados con altos cargos del PSOE de Andalucía, durante el tiempo de los gobiernos del PSOE en la Junta, obviamente. Seguramente si les digo que esta señora en un juzgado, supimos quién era, porque en un juzgado le preguntaron, ¿y usted qué programa informático usa en su trabajo? Porque se cuestionaba que quién la había contratado y qué hacía trabajando allí. Y dijo, WordPerfect. WordPerfect. Ahora ya sabéis quién es, ¿verdad? Bueno, pues parece que la han pillado por de la UCO, ¿no? Sí, es la que inauguró este tipo de comparecencias frikis, de no sé dónde está mi trabajo, no sé quiénes son mis compañeros, no sé el programa informático que utilizo. Bueno, pues esta fue la pionera, la que inauguró todo esto. Otra vergüenza más, o sea, lo del enchufismo y el PSOE, de verdad yo creo que se fue la luz por la cantidad de enchufados que tienen y los que han tenido durante mucho tiempo. Lo peor es que administraciones populares como la de Bonilla no metan la tijera en ese sentido y corten de raíz absolutamente cualquier oportunidad de un político de colocar a un amante o a una esposa, ¿no? O a un familiar. Entonces, entendemos humanamente todos hacer favor a nuestros familiares, pero por favor que no nos cueste dinero a todos y sobre todo con esa desfachatez, con ese descaro de no tener ni idea ni del programa informático que uno utiliza para trabajar, que disimulen un poco y que trabajen. Yo, hombre, si tengo un primo que es el mejor, no sé, ingeniero de caminos, pues oye, le pongo de ingeniero de caminos. Pero entonces tú te apartas de la decisión de contratarle y lo dejas muy claro. En eso Isabel Díaz Ayuso, dentro de que rozó la inmoralidad, pero al menos el tema de su hermano y las mascarillas, al menos el hombre llevaba 30 años en esa empresa, ¿no? En una empresa de mascarillas y de material sanitario y por lo menos, oye, era un profesional en esa materia. Luego entraremos si en esa época concreta coger a tu hermano era lo mejor, ¿no? Pero esto de poner a tu mujer, Juan Espadas, que en gloria esté políticamente, para que te maneje esa empresa y no saber ni cómo se llama el programa informático, pues nada, no dijo el Windows por aquí, pues... Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Con mi agradecimiento para estos dos caballeros por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia y su interés. Eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad del día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Leire Díez, la urdidora de conspiraciones contra la UCO, se atreve con absolutamente todo. Mantuvo 2 reuniones, por lo menos, con el oficial de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado por cobrar de la trama Coldo o de la trama Ábalos, como quieras, en el Ministerio de Transportes. De ahí salía el dinero. La señora Leire Díaz le propone al Guardia Civil protección judicial a través de la Fiscalía y que le iba a rehabilitar en la Guardia Civil con acceso incluido. Eso a cambio, claro está, de ofrecer información para hacer que se entorpecieran o se difuminaran los problemas y las causas de corrupción en los juzgados que tiene este gobierno. Y todo amparado por una frase que lo explica todo. Los de arriba ya están al corriente, le decía al Guardia Civil imputado. Y el Partido Socialista hoy le ha podido la presión y ha anunciado que va a mover ficha y que abrirá expediente informativo a Leire Díaz. Ellos aclaran, insisten, esto no son medidas cautelares y contra los que sí tomarán acciones legales será contra los medios que llevan informando durante estos días sobre esos audios, dicen por, de alguna manera, menoscabar su reputación. El Partido Popular asegura que este expediente informativo es un paripé. El PSOE abre expediente informativo a Leire Díez y sigue negando que sea una fontanera del partido. Los audios maniobrando para desacreditar a la UCO han levantado una polvareda tanto dentro como fuera del partido. La oposición ha emprendido acciones legales contra la socialista y el PSOE estaba completamente acorralado. Ahora el partido abre un expediente informativo tras el malestar que han mostrado altos cargos socialistas. Patxi López fue el primero. El portavoz del PSOE en el Congreso calificó de rechazables las actitudes de Leire Díez. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. Después ha sido Emiliano García Paje, que ha ido incluso un paso más allá y ha exigido acciones legales contra la socialista.
Yo creo que hay que tomar medidas internas, pero es que creo que incluso hay que empezar a pensar si no es necesario acciones legales. Cada minuto que pasa sin tomar medidas, damos a entender a la opinión pública de que esta señora tiene algún tipo de amparo o protección. Yo lo que me preocupa es que me emparenten con la época de los martillazos de los ordenadores de Génova, ¿eh? Un malestar que se suma al de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien asegura sentirse disgustada. Conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí. Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto. José Zaragoza también ha alzado la voz y ha intentado desvincularse de las prácticas de la propia Leire, asegurando que no es miembro de la dirección nacional. Mire, nosotros somos responsables de lo que hacemos como partido, como organización política. Lo que hacen los miembros de un partido, los militantes y tal, somos miles de militantes, lo que nos pueden pedirnos de responsabilidad es lo que hacen personas. Hay comportamientos que evidentemente que no son comportamientos ejemplares. Es más que evidente el malestar que hay dentro del PSOE. Desde Ferraz incluso reconocen el daño reputacional que supone para el partido los audios de Leire intentando desacreditar a la UCO. Sin embargo, siguen negando que Díez, a la que califican como simple afiliada base, sea una fontanera del partido o la mano derecha de Santos Cerdán. La negociadora de las cloacas ofreció al guardia civil que está imputado en la causa de Koldo nada más y nada menos que aliviar su situación penal gracias a la Fiscalía, que ella controla, y además rehabilitarle puertas adentro de la Benemérita con un ascenso que le prometía. Todo bendecido por los de arriba, ¿eh? Seguridad total. Leire Díaz y Rubén Villalba se vieron al menos en 2 ocasiones en un restaurante de Leganés. Mientras tanto, la espía de las tinieblas también le ofrecía protección política, esta vez prestada por el PNV, y hablaba de Ortúzar para que esto fuera posible, al empresario vasco Hamlin. Todo radica en que tiene un problema con la Hacienda Foral Vasca que, naturalmente, Leire Díaz le iba a solucionar si colaboraba y le aportaba la mierda necesaria contra el jefe de la UCO. La conocida ya como la fontanera del PSOE mantuvo al menos 2 reuniones con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. El encuentro se produjo el pasado 10 de marzo en un restaurante de Leganés en Madrid y duró más de 3 horas. El segundo encuentro secreto lo tuvieron el mismo mes, el día 26. Según publica el diario El Mundo, Leire Díez le propuso un trato al comandante: protección judicial y un ascenso a cambio de información comprometedora sobre altos mandos de la Guardia Civil, especialmente sobre quienes lideran investigaciones sensibles para el PSOE. Leire Díez le sugiere abiertamente a Villalba, al que la UCO acusa de ser el nexo entre la trama del caso Koldo y el Ministerio de Interior, que prestara una declaración voluntaria urgente que incriminara a los responsables de las investigaciones. Según ha podido conocer el Toro Televisión en exclusiva, en la reunión telemática que mantuvo el entorno del PSOE con el empresario Alejandro Hamlin, prometieron negociar su deuda con la Diputación Foral de Vizcaya. La fontanera del PSOE tranquiliza al empresario y le promete hablar con ellos. Vale, ¿y qué pasa? ¿Y con los 60 millones que me ha metido la Foral de Intereses para aguantarme lo que me pasó en la audiencia? ¿Qué? La Foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Pero eso es otra negociación, y para que esta negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece a cumplir. Pero esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya, mejor. Durante la conversación aparece el nombre de Andoni Ortúzar. Una cosa, ¿tienes con Andoni tienes amistad con Andoni? Ortúzar. Sí. La pregunta incomoda a Díez. Pero tarde vas, ahora que va a cambiar ahí todo. No da igual, joder, no me da igual. Hablo con él y me dice: Alex, pa'lante voy. Y segundos después la militante socialista muestra su recelo. Ah, o sea, que prefieres a Andoni que a mí, me parece fatal. Que no es que te prefiera tal. Pero es tajante y zanja la cuestión. A ver, escúchame una cosa, no te hagas pajas mentales, la solución está en esta mesa. Vale. Quieto para, no toques absolutamente nada, ¿vale? Prohibido. Y este presunto informador Alejandro Hamlin se ha convertido en una de las piezas claves en el puzzle que ya es este caso.
¿Por qué recurre a él Leire Díaz? Hamlin es un empresario vasco del sector del petróleo al que la UCO detuvo en el año 2019 por un fraude millonario. La Fiscalía le pide en concreto 54 años de cárcel. Él asegura que es un hombre honrado y acusa al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, de tenderle una trampa. Es ahí donde radica el interés de la presunta fontanera socialista. Hamlin, por cierto, también guarda relación con Víctor de Aldama. Ambos comparten abogado y el vasco ha acusado al comisionista de hacer contrabando de petróleo con la mismísima Delcy Rodríguez. Una deuda de 3.000 euros le impide supuestamente salir de Dubái, donde reside, pero la Fiscalía amenaza con una orden de busca y captura si no se presenta en España antes de julio. Tiempo antes de todo esto, la desenvuelta Leire Díaz también recorrió varias redacciones periodísticas de diferentes medios con un vídeo de contenido sexual que afecta al fiscal José Grinda, que se distinguió en la persecución de Puigdemont, entre otros asuntos. Para ella se trataba de ensuciar y chantajear, tal vez si conseguía la publicación, al fiscal anticorrupción Pepe Grinda. Y hoy en el Congreso la sesión de control también ha estado marcada por estos audios de Leire Díaz ante la ausencia de Pedro Sánchez y de la número 2 del Gobierno, de María Jesús Montero. Cuca Gamarra ha sido la encargada de hablar en nombre del Partido Popular y de regodearse de alguna manera en esa falta de unidad dentro de la coalición, a la que ha acusado de llevar a cabo prácticas mafiosas y de ser, por cierto, cómplice a Yolanda Díaz. Ella ha asegurado que este es el gobierno más estable de Europa. Mientras otros huyen, usted asume el encargo de dar la cara para intentar tapar la corrupción y la degradación de este gobierno. No en el gobierno de los fontaneros, de las Leires, que se dedican a obstruir a la justicia cuando investigan casos de corrupción. Todo esto además con prácticas, señora Díaz, muy mafiosas. Mal que les pese, este gobierno de coalición es el más estable de Europa. Los que generan inestabilidad, señorías, son ustedes en sus gobiernos autonómicos con la extrema derecha. Marlaska ha hablado hoy, pero no ha aclarado los motivos de la dimisión de su número 2 en el Ministerio, Rafael Pérez. Dice el ministro que hay un momento en que toda persona decide cambiar y asegura que el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, lo ha dado todo por el ministerio. Marlaska ha desvinculado, eso sí, la decisión de Pérez de las revelaciones contra el jefe de la UCO por parte de Leire Díaz. Gracias a Rafael Pérez, al secretario de Estado de Seguridad, por un trabajo y por una dedicación máxima. Hay personas que también su vida personal y familiar que tiene importancia, y eso dice mucho más de esa persona y implica lo buen profesional. Parece que estemos ante el tercer acto de la ópera La Macarra Chirimoya. A Leire Díaz la conocen todos, hasta la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o José Luis Rodríguez Zapatero. Todos tenían la misma afición, posar con ella en fotografías como si fuera el pequeño Nicolás, pero esta vez del PSOE. Lo segundo, esta ordinaria manejaba las cosas como si tuviera licencia para matar, como si fuera 007. A regañadientes hoy el PSOE le ha abierto expediente informativo. Además del quiero mierda para matar al teniente coronel de la UCO a toda costa, y después del episodio en el que ofrezco la colaboración de la Fiscalía, aunque sea en Dubái, y de la Abogacía del Estado, el tercer acto es el de comprar a un oficial de la Guardia Civil que estaba a sueldo de Koldo y de la trama, a base de decirle que los de arriba están al corriente y que le va a liberar de los cargos que pesan en su contra en la justicia, además de, es que es mágica esta señora, rehabilitarlo puertas adentro de la Guardia Civil, incluso favorecerle con un ascenso. Leire tiene más poderes que todos los superhéroes juntos. Todo conspiración contra la UCO, déjense de historias. ¿Cómo podría resolver esto Leire Díaz? Pues primero propone fiscalía y amaño para favorecer al Guardia Civil, luego que desembuche con los datos contra los enemigos del sanchismo y en tercer lugar que se convierta en la mano derecha que hace maniobras en la oscuridad de la directora general de la Guardia Civil.
Por añadidura, la macarra chirimoya lleva periódicos vídeos sexuales de uno de los fiscales cuando estaba investigando a Puigdemont. Bueno, y esto es llamativo. El diario El País, afín durante muchos años al Partido Socialista, ha condenado hoy de forma rotunda el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. En su editorial habla de treta indigna y torticera e incide en que le costó el escaño a 4 compañeros y que esta maniobra no tiene ningún tipo de justificación. Sobre la investigación que va a sentar en el banquillo a David Sánchez y al propio Miguel Ángel Gallardo, hay novedades sobre la figura de Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que trabajó después para el hermano del presidente. Hasta El País condena el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. Lo califican de aforamiento indecoroso y hablan de treta indigna y de maniobra torticera. El presidente de la Diputación pacense lleva días acaparando la atención mediática por su aforamiento exprés. Gallardo decidió dejar su puesto como presidente de la Diputación de Badajoz y acceder a la Asamblea de Extremadura justo después de que la jueza anunciase la apertura de juicio oral. Gallardo prometió no entrar en la Asamblea hasta que no finalizase la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, pero finalmente se aforó de forma exprés, forzando incluso a que 4 compañeros renuncien a su escaño. Hemos conocido además que Luis Carrero, el asesor de presidencia del gobierno que trabajaba para el hermano de Pedro Sánchez en Badajoz, también escribía los discursos de Miguel Ángel Gallardo. Concretamente, con motivo del Festival Internacional Ópera Joven, Carrero no solo redactó el discurso para David Sánchez, sino que también escribió unas palabras para el presidente de la Diputación pacense. Los 3 están ahora procesados por prevaricación y tráfico de influencias. Marc Murtra es el actual presidente de Telefónica, pero antes fue presidente de Indra y como tal ha sido requerido para declarar en el juzgado que impulsa la causa contra Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado. Todo a propósito de los apoyos que Indra prestó a la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Marc Murtra ha reconocido una reunión de cortesía con Begoña Gómez en la que dice que se habló de los proyectos colaborativos de su anterior empresa con la Universidad Complutense. Isabel Díaz Ayuso cree que la investigación de la gestión de la Comunidad de Madrid sobre las residencias durante la pandemia es una operación de Estado más contra ella y contra su gobierno. Ella ha insistido hoy en una rueda de prensa ante los medios que la justicia ha dado la razón en 62 sentencias a la Comunidad de Madrid y ha pedido que el Senado sea quien investigue la gestión de todas las residencias de España. Pienso que llegado a este punto lo lógico sería que el Senado hiciera lo propio y que investigue. En primer lugar, la gestión del Ministerio de Sanidad. Las regiones que sí apartaron a los mayores por un criterio de edad, a las que sí tuvieron unos protocolos generalizados y que se han conocido en los medios de comunicación, o aquellas que tuvieron más proporción de fallecidos, porque esas vidas importan menos que las de Madrid o porque esos protocolos no dan vergüenza en esas regiones y supuestamente sí en una región donde nunca se aplicaron y nunca fue una orden de este gobierno. Y hoy se cumple un mes exacto del mayor apagón que ha sufrido España en toda su historia. Sigue habiendo todavía muchos interrogantes que sobrevuelan sobre el Gobierno. Hubo un ciberataque, estuvo presente algún miembro del Ejecutivo en Red Eléctrica aquel día. Se experimentó con las renovables, como ha publicado un diario británico. Hoy la vicepresidenta Ejesen lo ha negado categóricamente y ha acusado al Partido Popular de difundir bulos. Que no fue un problema de las renovables. La Agencia Internacional de la Energía, expertos, los verdaderos expertos, señoría, dicen alto y claro, suceden en todas partes del mundo, el mundo desarrollado, incluso con mix energéticos fósiles, situaciones como las que hemos vivido en nuestro país. Y culpar a las renovables es una aproximación extremadamente vaga. Pero además, insisto, niego, es falso, tajantemente falso, que el Gobierno estuviese haciendo ningún experimento. Y en la página internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado hoy que sus fuerzas armadas han matado al jefe de Hamas en Gaza, Mohamed Sinwar, uno de los líderes del grupo islamista más buscados por Israel y hermano menor del anterior líder, Yahya Sinwar, también asesinado por las fuerzas israelíes en octubre. Da la circunstancia de que la semana pasada Netanyahu ya dijo que podían haber acabado con la vida
de este segundo Sinwar, Mohamed Sinwar, tras un ataque aéreo contra un hospital al sur de la franja dirigido para liquidarle contra él, pero el ejército de Israel no consiguió entonces confirmar su muerte, cosa que ha hecho ahora el primer ministro Netanyahu. Bueno, y en plenas negociaciones entre Rusia y Ucrania, Volodymyr Zelensky sigue buscando en Europa y en Occidente aliados para defenderse del invasor, para defenderse de Rusia. Hoy ha estado en Berlín y ha llegado a un acuerdo con el canciller Friedrich Merz para fabricar armamento de forma conjunta de largo alcance en ambos países, tanto en Alemania como en Ucrania. El canciller conservador Friedrich Merz ha recibido hoy en Berlín a Zelensky y también se ha comprometido a otorgarle una nueva ayuda militar de 5.000 millones de euros. Merz, que en esto está siendo mucho menos prudente, por decirlo de alguna manera, que su predecesor en el cargo, Olaf Scholz, ha reavivado incluso el debate sobre una posible entrega de los misiles de crucero Taurus, misiles, por cierto, que pueden llegar a volar más de 500 kilómetros. Merz intentó cerrar el debate asegurando que no hay restricciones de alcance para las armas entregadas a Ucrania y que la situación no ha cambiado en los últimos meses. De entre las noticias de sociedad hoy destaca, como no podía ser de otra manera, que al menos 7 personas han muerto, 4 mujeres y 3 mujeres menores, una de 16 años y 2 de 5, después de volcar un cayuco en el muelle de la Resinga, en la isla del Hierro. Un cayuco en el que, por cierto, viajaban aproximadamente 185 personas. El vuelco se produjo cuando los que viajaban en el cayuco se han levantado. Estaban apenas a 5 metros del muelle y el cayuco entonces ha volcado. 2 personas muy jóvenes fueron rescatadas y trasladadas en los primeros minutos en estado muy grave al hospital de la isla, donde falleció la adolescente de 16 años de la que hablábamos antes. Bueno, y parece que ha llegado el calorcito, ¿eh? Así es, la primera ola de calor de esta temporada que nos va a dejar temperaturas cercanas a los 40 grados en la zona del Bajo Guadalquivir. Una ola de calor que se va a prolongar hasta el próximo domingo y que va a afectar a casi toda la península. Las localidades que más calor van a registrar, que van a tener unas temperaturas más altas, serán Sevilla, Badajoz, Córdoba o Jaén. Se espera que el domingo bajen las temperaturas, que por cierto van a ser 10 grados por encima de lo normal en estas fechas. Hay que ir acostumbrándose a que el calor está ya a la vuelta de la esquina. Pues sí. Bien, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con la señal del Toro TV. Y volvemos mañana con toda la información aquí a las 9. Que descansen.